cuando hay desorden mental estamos como en un loop estancado. Entonces, no hay espacio para metas, para objetivos, es como siempre lo mismo. Cuando me enfoco realmente en esas metas ambiciosas de verdad lo que quiero lograr y que se puede, ¿no? Entonces, ahí viene cuando te conformas con el trabajo que tienes, con la rutina que tienes, con la vida que tienes y no ves el más allá, o sea, no ves como la perspectiva de todo lo genial que puede ser tu vida o todo lo que puedes lograr. El tema de la dopamina inmediata, la dopamina fácil es el elemento que hoy por hoy más está contaminando nuestro cerebro, que tanto estamos consumiendo este tipo de plataformas y sobre todo qué tipo de contenido. Mientras más pegados estamos ahí y mientras esos videos sean más y más cortitos, son los que más nos están soltando dopamina y nos acostumbramos y malacostumbramos a nuestro cerebro a esa inmediatez, a ese placer sin esfuerzo, y luego cuando algo que realmente nos importa, nos interesa y que queremos hacer, tratamos de hacerlo y sentimos que es difícil, es complicado, lo dejamos rápidamente. Si supiéramos de verdad todo lo que pasa dentro de nosotros cuando dormimos, o sea, el sueño es sagrado. Gente que duerme 6 horas o menos, que se asocia a temas de mayor riesgo a nivel cardiovascular, mayor riesgo de muerte por cualquier causa, y no quiero asustar a nadie, pero sí, realmente el sueño es muy importante. Basta con que tú tengas un 2% de deshidratación en tu cuerpo para que tu capacidad cognitiva baje un 20%. Bienvenidos a Más Organización con Marcelo Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú donde hablamos de orden y organización como herramientas para nuestro bienestar. El día de hoy vamos a hablar de orden, pero no del orden de la casa, sino del orden mental. Y para esto he invitado a los chicos de Awake Society. Chicos, ¿cómo están? Estoy aquí con el doctor Oscar y con la Health Coach Daphne. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias, Marcelo, felices de estar aquí. No, gracias a ustedes de verdad por haber aceptado. De verdad que me entusiasma todo este tema de la mente, el tema de ley de la atracción, tema de visualización. Todo eso a mí me entusiasma mucho y en verdad lo he practicado bastante en los últimos años. Entonces me entusiasma lo que vamos a conversar ahora. Quédense atentos y no se olviden de suscribirse al canal. Chicos, cuéntenme, háblenme de orden mental. ¿A qué se refiere y por qué beneficio, por qué tenemos que tener orden mental en nuestro día a día, ¿no? Si queremos hablar de orden mental, para los que están en casa, podemos relacionarlo más con enfoque o con claridad mental. Entonces, una mente enfocada, una mente clara es aquella que te va a permitir poder tener esos objetivos claros hacia donde te quieres dirigir. Específicamente, si hablamos de qué región del cerebro se encarga de este proceso, es la corteza prefrontal, esta zona del cerebro que está aquí adelante. De hecho, una mente clara es una mente ordenada. Partimos por ahí, ¿no? Porque si no tenemos claridad, difícilmente vamos a poder tener orden. ¿Y qué pasa? Que en nuestro día a día, con todo el correteo, todo lo que tenemos que hacer, todos los roles, ¿no?, que desempeñamos a nivel personal, familiar, laboral, estudios o lo que fuera, que cada persona tiene, ¿no?, diversas obligaciones, estamos en un piloto automático que nos lleva al desorden. Normalmente lo que le pasa a la gente en el día a día y lo que comenta Daphne a nivel de esta falta de claridad, a lo mejor viene mucho como ruido mental, por ejemplo, rumiaciones mentales o pensamientos intrusivos que la gente no sabe controlar y que desde ahí termina convirtiéndose también en distracciones o en distractores y nos quedamos en bucles constantes que nos obligan o nos llevan directamente a comportarnos de cierta manera que a lo mejor no está alineada con nosotros mismos y finalmente se convierten en hábitos que pueden ser no necesariamente los más saludables para nosotros. Claro, entiendo que perjudican nuestro día a día, por ejemplo, al estar en el trabajo, nuestras relaciones, cuando salimos con amigos, ¿cierto? Tal cual, y al final todo lo que pasa dentro de nosotros se extrapola hacia afuera. Entonces, todo lo que se ve es el resultado de lo que pasa dentro de cada uno. Por eso es tan importante la coherencia y por eso es tan importante trabajar hacia adentro. Y para aterrizarlo un poco mejor, ¿cómo se ve una persona desordenada mentalmente? ¿Cuáles son esos síntomas? Depende mucho, varía mucho porque obviamente todos somos diferentes, pero de planos físicamente, ¿no? Pueden ser personas que tienen estos tics, movilidades de que le estás conversando y se le mueve la pierna o... Yo relacioné eso a la ansiedad. O como... Es que al final todo está relacionado, ¿no? O sea, al final la ansiedad, el estrés vienen de todo lo que pasa dentro de nosotros. Entonces, si no hay un orden interno
no hay un orden externo, si no hay coherencia, no hay esta retroalimentación en calma, en paz, al final todo se revela, digamos. O, por ejemplo, que le preguntas cómo estás y te dice estoy agotado, no puedo más, cansado, o que llega corriendo, llega tarde. O sea, son muchísimas cosas, pero básicamente a través de su energía y de lo que irradia y de lo que transmite, es muy fácil darte cuenta. Y para trabajar esto ustedes utilizan técnicas, ¿ok? He visto que utilizan 3, al menos en sus redes sociales, ahorita me ampliarían más el panorama, pero he visto que trabajan con hackeo mental o neurohacking, técnicas de respiración también he visto, y visualización, ¿correcto? Sí, así es. Háblenme un poquito del neurohacking. ¿A qué se refiere ese hackeo mental? Claro, el hackeo mental o el neurohacking es una serie de técnicas o protocolos que se utilizan para poder cambiar la mente y aprovechar este estado, activar la neuroplasticidad, que vendría a ser la capacidad de la mente de aprender o de reorganizarse para desde ahí poder ir alineado a cualquier tipo de objetivo que uno tenga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este neurohacking, lo que queremos hacer es justamente a través de técnicas que pueden venir desde el cuerpo, enviar señales específicas a la mente para que ésta pueda abrir o activar esa neuroplasticidad. Una muy importante y que utilizamos muchísimo en nuestras prácticas es el trabajo de respiración. ¿Por qué? Porque básicamente el trabajo de respiración lo que hace es crear un cambio a nivel de fisiología, a nivel de la química del cuerpo, y desde allí ese cambio produce un impacto a nivel mental y activa o desactiva ciertas partes del cerebro. Por así decirlo, te puede ayudar a subirle el volumen a ciertas zonas que queremos, como de repente traer al consciente ciertas cosas que tenemos inconscientes, y por otro lado bajarle el volumen también a ciertas partes de la mente consciente o a esta parte de sobreanálisis que podemos tener, o inclusive partes más primitivas asociadas a de repente miedos o creencias limitantes. Claro, porque yo relaciono luchar contra la mente, yo lo relaciono directamente con las creencias limitantes, pero entiendo que va más allá, ¿verdad? Sí, son muchísimas cosas realmente. Como te digo, una parte de hecho es esta de las creencias limitantes, pero va mucho también de los pensamientos que podemos tener en el día a día, que más o menos el 90% de ellos suelen ser hacia el lado negativo. Y no es algo que sea porque yo tengo algo malo, simplemente porque es la forma en la que nuestro cerebro está desarrollado y la forma en la que ha evolucionado. Estos pensamientos negativos aparecen para protegerte, para que tú estés a salvo, ¿no? Cuando tú tienes un pensamiento negativo, lo que está diciendo, no hagas esto porque va a pasar tal cosa, que probablemente sea algo totalmente falso o fuera de la realidad, pero esa negatividad te ayuda a, digamos, no dar ese paso, entonces me quedo en lo seguro, me quedo en lo cómodo y también, de paso, me quedo estancado, ¿no? O sea, ahí hablamos de esa vocecita, ¿no? Que nos dice, no sé, pues, no hagas ejercicio, no salgas a correr, hace frío. Del no. sabotero, del El que te sabotea. Autosabotaje. Y al final, a mí me gusta hablar de la neuroplasticidad como ese poder que tenemos los seres humanos de cambiar nuestro cerebro. O sea, literal, las conexiones creadas se pueden transformar a través de la neuroplasticidad. No estamos a merced de cómo ya es nuestro cerebro hoy y ya fuimos porque somos así. No, podemos trabajar en eso y realmente ser muy estrategas en, al trabajarlo, acercarnos hacia lo que queremos lograr y hacia esa versión que estamos construyendo y que queremos ser. Claro, o sea, en otras palabras, como que alterar nuestro cerebro para poder sacar nuestro máximo potencial, quizá, ¿no? Porque ese potencial que está escondido porque estamos en el conformismo, no en nuestra zona cómoda. ¿Me equivoco? Sí, no, está perfecto. Y es aprovechar justamente estas avenidas o estas vías rápidas, seguir ciertas recetas para poder activar o desactivar ciertos procesos que sucedan en la mente y poder ayudarnos a activar esa neuroplasticidad. Y otra técnica que vi que ustedes también la trabajan es el tema de la respiración que ya nos mencionaste, ¿cierto? Pero también hay la visualización. No sé qué me puedes decir de la visualización porque yo tengo en mente una visualización más como que para lograr mis metas, el tema de el vision board, ¿no? O sea, yo soy bastante de visualizar. Y en verdad, bueno, acá les puedo contar también que yo desde chico siempre tenía esa idea de... No esa idea, sino siempre como que de manera... Por inercia, siempre como que visualizaba bastante, me visualizaba con ciertos objetos que yo deseaba. Y me acuerdo que yo me veía bastantes videos en internet, etcétera, y así me visualizaba. Y tarde o temprano lo conseguía. Y obviamente yo en mi inocencia decía, qué loco, o sea, puedo ver el futuro. Lo veía así, ¿no? Loquísimo, súper inocente, ¿no?
Pero y ahora que, claro, ya crecí, yo lo relaciono totalmente a la ley de la atracción, ¿no? Al todo el tema de eso, ¿no? ¿Tiene algo que ver con la visualización que ustedes trabajan? O sea, lo que mencionas es el poder de la manifestación, que es el cómo cuando combinamos una intención clara, una emoción elevada y la llevamos a la acción. Los tres elementos son igual de importantes, porque si solamente tenemos solo la intención, se queda en una intención. Si lo combinamos con la emoción, lo sentimos en este momento y lo vamos a sentir fenomenal. Pero si no lo llevamos a la acción, nunca va a suceder. Entonces, la parte de la acción es súper importante porque es lo que nos va a llevar a que realmente se realice y se materialice. Y la visualización es una herramienta genial. De hecho, cada persona es muy distinta. Hay personas que son más de sentir, más del cuerpo, de sensaciones. Hay personas que son más visuales, que necesitan, ¿no?, imaginar, visualizar, ver la imagen vívida. Pero realmente, desde donde tú estés y lo que te funcione, que es lo importante, que tú trabajes con lo que te funcione, es que combines, ¿no? Que no te cierras como que solo a una herramienta. Por eso a nosotros nos gusta combinar la respiración con la visualización, con el neurohacking. Incluso también trabajamos PNL. Entonces, todo ese combo es el que te va a llevar como, sin fallar, literal, a conectar con lo que sea importante para ti. Entonces, si eres más visual, probablemente se te aparezca la visualización. Si eres más de sentir, probablemente sea algo más que sientes en el cuerpo. Pero todo vale, y eso es lo importante. Y a veces una visualización pensamos que tiene que ser la imagen vívida, clarita, nítida, y realmente puede ser tan abstracto como una luz, un color, una textura, y eso también es importante y es como también válido. Claro, es que todos somos diferentes, de todas maneras también tenemos diferentes objetivos, diferentes sueños, ¿no? Y claro, cada uno va a tener su manera de plasmarlo, ¿no? Y también creo que estos objetivos cambian, ¿no? Nuestros sueños también pueden cambiar, no son como que fijos, ¿no? Entonces es importante también ser flexibles, creo. Igual toqué el tema ahorita del Vision Board y me gustaría profundizar un poquito con ustedes. ¿Qué opinan de eso, del Vision Board? Bueno, o sea, el Vision Board es una herramienta interesante. La cosa es, nuevamente, regresamos a la parte de visualización. Está genial que tú puedas crear algo que te ayude, digamos, a plasmar esa visión, eso que quieres lograr, ese objetivo. Pero lo importante ahí es que también esto, si es que ya lo completaste y lo tengas, que lo pongas en un lugar que sea visible. Y esta parte es importante porque cuando queremos crear un hábito y cuando queremos llevarlo a la acción, porque ya sabemos que no solamente va de visión, sino también de emoción y de acción, estos tres siempre tienen que estar unidos. El Vision Board puede ser una herramienta muy bonita, muy buena, pero llevémoslo a la acción. Entonces lo ponemos en un lugar visible, que es una de las leyes para poder generar un hábito sostenible. Pongámoslo en un lugar donde lo vamos a poder ver, que nos recordemos cuál es ese objetivo que queremos lograr a través de esa visión que hemos creado. Conectemos con esa intención, con esa emoción que nos genera cómo sería lograr ese objetivo y luego pongámoslo en marcha. ¿Qué acciones puedo hacer hoy para llegar a ese objetivo? ¿Qué microacción, qué cosita pequeña puedo hacer y qué en 5 minutos puedo hacer que me lleve más cerca a esa visión? Porque si solamente lo tengo ahí, esa imagen de repente del viaje que anhelo o lo que sea que esté en ese Vision Board y no estoy haciendo hoy acciones que me lleven a él, no se va a cumplir. Tienen que cumplirse todos los checks, ¿no?, que estábamos mencionando. O sea, visualizarlo es aterrizarlo primero en papel, por decirlo de alguna manera. Ya lo estoy visualizando. En este caso sí. Ahora, tomar acción es obviamente accionarse, a trabajar, a dar los pasos que acabas de mencionar. Pero la emoción que me comentas, ¿cómo la logramos? Eso es un trabajo de día a día, ¿no? Y ahí podemos trabajarlo a través de, aparte que ya lo estás viendo en tu Vision Board, ¿por qué no lo llevas junto a él a una práctica diaria? Por ejemplo, un trabajo de respiración, utilizar la respiración para poder hacer un trabajo meditativo. Dentro de esa meditación ya viste tu Vision Board, ya lo estás utilizando, lo tienes internalizado y desde allí conecta con qué emoción te sientes o qué sentirías tú en este momento como si estuvieras logrando eso, como si ya lo hubieses logrado, como si ya estuviese aquí y fuese tuyo el día de hoy. Eso ya está sucediendo, ya sucedió. ¿Cómo te sientes? Esa emoción y ese rehearsal mental, esta práctica mental, ya te está haciendo algo que aún no ha sucedido, que está sucediendo dentro de ti y eso está liberando diferentes hormonas, diferentes neurotransmisores que te ayudan
a poder mantenerte enfocado con ese objetivo y a que se vuelva también parte de tu identidad. Si el día de hoy tú quieres que algo sea realmente materializado, lo tienes que hacer tuyo y desde ahí es que comienzas a luego atraerlo, ¿no? Pero esa atracción tiene que venir con acciones concretas de día a día. ¿Cómo puedo ir partiendo este elemento grande que de repente para muchos esa visión se puede ver hoy por hoy inalcanzable o que se necesita muchísimo esfuerzo? Pero ¿qué cosas sí puedes hacer hoy que demande un pedacito de esfuerzo que sí puedes cumplir un pasito a la vez, ¿no? Tienes que dar 100 o 200, pero vamos avanzando un paso a la vez. Claro, claro, porque es que ese tema de la emoción es súper importante. Creo que es el más importante. Porque, por ejemplo, a ver, aterricémoslo, ¿no? A la vida real. Alguien puede desear de acá el otro año, no sé, viajar a Europa, por ejemplo. Ya lo visualicé. Y para tomar acción tengo que trabajar, hacer tal cosa, trabajar en las noches, de madrugada, etc. Ese es mi plan de acción. Y para que la gente entienda más claro el tema de la emoción es yo saber o poder proyectarme con tanta profundidad de sentirme ya en el viaje y sentir, ya mirar, cerrar los ojos y ya ver que estoy allá, lo que voy a sentir, la música, las voces en otros idiomas. ¿Se refieren a eso, correcto? Tal cual, a que lo estás viviendo en carne propia en este momento como si ya estuviese sucediendo. Sí, es que eso es importantísimo. Y creo que ese es el punto en el que la gente más falla o la gente desconoce, ¿no? Porque, claro, tú lo visualizas, tomas acción, pero si no lo estás sintiendo, tampoco lo vas a lograr. Y eso yo también lo digo en experiencia propia porque yo siempre, por ejemplo, mi grupo favorito, en un concierto, por ejemplo, yo ya siento que estoy en el concierto. O sea, yo ya me siento la música, siento incluso hasta la gente, hasta el cansancio, y todo eso creo que es importante para que tú lo puedas lograr definitivamente, ¿no? Sí. Y yo le llamo a eso, bueno, creo que es un tema aparte de la ley de la atracción, ¿correcto? O sea, ahí hay un factor de anticipación, ¿no? Que finalmente, si hablamos de otro elemento a nivel de cerebro, que es la dopamina, y que generalmente se asocia, o la gente cuando escucha la palabra dopamina está pensando directamente en, es la hormona que se libera cuando tú recibes una recompensa, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. La dopamina es motivación, es lo que te mueve en el día a día. Entonces, si tú combinas justamente esto que estamos diciendo y esta emoción, y eso libera esta dopamina, lo estás haciendo de una manera que se vuelve saludable, a diferencia de otros tipos de liberación que ya podemos conversar en un rato, pero realmente esta liberación de dopamina lo que hace es sintonizarte y mantenerte motivado y enrumbado a eso que quieres lograr. Entonces, por eso es tan importante trabajar con esa emoción también, porque te va a ayudar a liberar esos neurotransmisores que te van a mantener en movimiento y enfocado con eso que quieres lograr. Claro, además ya como lo dijiste hace un ratito, ¿no? Ya lo sientes tuyo, ¿no? O sea, no sientes esa carencia, ¿no? Que creo que en vez de acercarte a tu meta como que te aleja, ¿cierto? Tal cual, el tema del merecimiento es muy importante y al final está muy relacionado a lo que hablabas de la ley de la atracción, porque tú puedes, tu energía, tu vibración, tu frecuencia atrae. Entonces, si tu frecuencia está elevada, vas a traer cosas súper buenas para ti, que sí quieres, que sí te suman, que sí te hacen crecer. Pero si tu frecuencia está en viejos patrones que te limitan, que te condicionan, vas a caer como no sé si has escuchado a esas personas que como que vuelven a repetir patrones, los mismos errores, entonces realmente no avanzas, estás como estancado en un loop que no te deja avanzar. Entonces ahí hay que romper ese ciclo que se puede para que puedas realmente encaminarte hacia donde te quieres dirigir. Súper. Ahora que mencionaste eso de vibrar alto en frecuencias altas, escuché algo como que logro eso con la meditación. ¿Estoy en lo correcto? Ustedes también trabajan con meditación, ¿verdad? En sus talleres. Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es llevar a las personas a un estado meditativo a través de la combinación de elementos que utilizamos, con la respiración, el sonido, el neurohacking. Y realmente desde ese estado, junto con la guía que hacemos, los llevamos a elevar su vibración, a sentir, y obviamente parte de sentir viene con sentir algunas emociones que afloran que quizás no son tan bonitas o tan cómodas, pero a partir de ahí vamos construyendo y elevando nuestra frecuencia, sobre todo como liberándonos del peso de las emociones cargadas, de las emociones de baja frecuencia. Cuando nos permitimos sacarlas de nuestro sistema es que creamos espacio. A mí me gusta, es como cuando haces esa limpieza de casa profunda, que de verdad sacas todo lo que ya no tiene que estar y hay espacio en tu casa, ¿no? Irradia paz, tranquilidad, calma, un espacio de creación. Entonces lo mismo es hacia adentro.
Y eso es bien importante porque cuando logramos hacerlo, empezamos a elevar nuestra frecuencia y a partir de ahí podemos atraer cosas que sí están en sintonía y que sí están alineadas. Claro, claro. O sea, el trabajo de esas técnicas siempre van de la mano. O sea, no es como que la puedo separar, tema de trabajo, respiración, otro mañana visualizo. No, o sea, van juntas. Sí, es un trabajo que, a ver, puedes separar ciertas cosas, pero a nosotros nos gusta mucho la respiración como algo diario. Es como que nuestro no negociable. Y a través de la respiración tú entras a estados meditativos. Desde allí ya la puedes hilar dentro de este proceso meditativo con tu visualización, con otro tipo de técnicas. O sea, como que la base es la respiración. La respiración es la entrada más directa al estado meditativo. A nosotros nos gusta la respiración porque rompe muchas barreras de yo no sé meditar, la meditación no es para mí, no puedo poner mi mente en blanco, que eso jamás va a pasar ni es el objetivo. Entonces realmente la respiración te hace una entrada mucho más accesible y nuestro propósito también es que todas las personas sientan como yo sí puedo hacer esto, puedo ser parte, así sea la persona más mental, cuadriculada, financiera, numérica o lo que fuera, puedo hacerlo porque siento que puedo ser parte de esto y realmente puedo hacer algo enriquecedor para mí. Y cuando lo combinas, volviendo al tema de combinar, es más potente. O sea, tú puedes caminar por la calle y, por ejemplo, pongo el ejemplo de las afirmaciones, ¿no? Diciéndote soy lo máximo, soy exitoso y tal. Pero si tu sistema está totalmente desregulado, por más que te lo repitas 100 veces, no te vas a enterar de que te estás dando esas afirmaciones. Por eso es importante primero regular el sistema nervioso y a partir de ahí visualiza, date todas las afirmaciones poderosas, trae la emoción elevada. Pero si tu sistema nervioso no está regulado, ya es como que no estás partiendo de una base sólida. Ya, tiene mucho sentido, ¿no? Y quizá por eso es que muchos, incluyéndome, no logramos entrar como que en esa meditación profunda que queremos, ¿no? O sea, yo intento a veces, justamente tratando de respirar profundo y todo eso, que obviamente no soy un experto, ya me enseñarán ahora, pero ya igual no lo logro al 100%, ¿no? Siento que aún me falta entrar más profundo, ¿no? En ese estado. Y quizás, ¿por qué puede ser? ¿Por un tema de que estoy respirando mal o por un tema de un desequilibrio, como me dices, en el sistema nervioso? Interrumpo el episodio para darte un dato. Más del 90% de personas que ven este podcast aún no están suscritas a nuestro canal. Si te está gustando este episodio, te pido que te suscribas y que actives la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y a seguir creando más episodios como este. Yo creo ahí que también puede ser un tema de expectativas, porque tenemos la falsa creencia de que para estar meditando la mente tiene que estar en blanco. Ya. Y que la mente en blanco es sinónimo de claridad o de orden o de que estoy en paz. Y no es así. Algo que tiene que quedar bien claro es que cuando meditamos es un proceso de alto nivel de enfoque. Es donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces los pensamientos van a aparecer indudablemente durante la respiración, durante la meditación. Van a haber pensamientos intrusivos, va a haber ruido mental, van a haber cosas que vengan. Y aquí lo importante es que tú trabajes desde el no juicio, que los reconozcas, que los observes, que están ahí, que los agradezcas y que simplemente regreses y traigas tu enfoque de vuelta a tu práctica, a tu respiración. Entonces, cuando lo hacemos desde ese punto de no juicio y que simplemente nos enfocamos en algo muy directo y mantenemos ese enfoque directo, que es la parte del, como así decirlo, el entrenamiento dentro de lo que estamos haciendo, cada vez va a ser más y más fácil volver a ese estado de paz, de calma, de claridad. Pero siempre, por más horas que tengas de vuelo, por así decirlo, de meditación, van a haber pensamientos que van a venir, que van a ir, van a haber sensaciones que van a estar ahí, emociones que van a aparecer que de repente no te gustan tanto. El tema es que las vas a observar y siempre vas a entrar ya desde este lado de no juicio y de curiosidad. Y ese es tu poder y tu capacidad de trascenderlos, ¿no? De que no te gobiernen, sino de que tú puedes estar ahí para ti, aún con ellos ahí volando, y ya no les das tanta importancia y aprendes a volver a tu centro. Y eso es bien poderoso, porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad, pero obviamente por un lado hay que entrenarla y hay que practicarla. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas tiran la toalla porque no sucede inmediato. Entonces es como que quiere que ya pase al toque y no, o sea, realmente también requiere paciencia y esa es parte de construir tu resiliencia. Claro, no, y de hecho que más adelante en la conversación vamos a ir a tocar puntos clave para poder lograrlo.
Sí, de todas maneras. Entonces me dan a entender que esto cualquiera lo puede aplicar. No es como que tengo que ser una persona muy espiritual, muy zen, ni nada que ver. Para nada. No, no, por el tema de mentalidad o de filosofía de vida, lo que quieras llamarlo, cualquiera. Y así no hayas respirado nunca, no hayas meditado nunca, todos tienen la posibilidad de entrar a estos estados. Es cuestión de conocer la receta, saber por dónde ir y ponerla en marcha. No hay más. Poner acción y empezar desde ahí. Ok, entonces, ¿cuál sería el motivo principal para que la persona que nos está escuchando ahora se anime a probar estas herramientas o estas técnicas? Realmente porque te traen muchísimas cosas enriquecedoras, te ayudan mucho a crecer, porque todos lo podemos lograr. Y realmente si no sabes cómo hacer, no sabes por dónde empezar, pide ayuda. O sea, realmente a veces es mejor estar guiado, porque cuando te guían es como que todo pasa más smooth, como que todo pasa más suave, más directo, sin escalas. Y realmente prueba, explora, encuentra la forma que funcione para ti, porque todos somos diferentes nuevamente y tienes que respetar tu bioindividualidad. O sea, lo que le funciona a tu amigo no te va a funcionar a ti, y es explorar eso. Pero por otro lado, realmente el poder que descubres que tienes tú dentro tuyo como ser humano es inmenso y es como realmente wow, o sea, qué poderosos somos y no lo sabemos. Entonces, esa es como para mí la principal revelación, el poder que descubres de ti mismo. Es sorprendente lo que uno puede lograr con la mente, con los pensamientos. Y solo con eso, ni siquiera yo, por ejemplo, he aplicado técnicas a profundidad de respiración ni nada, solamente con sentirlo, creo que ya es bastante. Y sí, o sea, quiero invitar a la gente a que se anime a probar esas herramientas que ahorita vamos a seguir conversando más a profundidad, no se preocupen. Hay que aterrizarlo igual más al día a día. ¿Cómo se ve ese desorden, no? Por ejemplo, hoy en día tenemos mucho trabajo, hay tráfico, hay redes sociales, ¿no? Y hay muchas cosas que nos distraen, ¿no? ¿Qué creen que son las cosas que nos distraen más en esta época y que nos dan ese desorden, pues, ¿no? Hoy por hoy, una de las cosas más grandes, te diré, son las redes sociales, ¿no? El consumo inmediato, todo lo que sea realmente algo que tengas así, a la mano, rápido, fácil, sin esfuerzo, son elementos que van a generar ese ruido mental, van a generar ese desorden mental. ¿Por qué? Porque justamente es lo opuesto a lo que conversaba hace un rato. El tema de la dopamina inmediata, la dopamina fácil, es el elemento que hoy por hoy más está, y voy a poner entre comillas, contaminando nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Auditar qué tanto estamos usando o qué tanto estamos consumiendo este tipo de plataformas y sobre todo qué tipo de contenido dentro de estas plataformas es el que estamos consumiendo. Buscar contenido de alta calidad, contenido que realmente nos sume, no quedarnos en ese scroll interminable de videos en TikTok de 1 minuto o de 30 segundos, que ahora cada vez son más y más cortitos. Y los estudios ya hoy por hoy que se están haciendo indican eso, que mientras más pegados estamos ahí y mientras esos videos sean más y más cortitos, son los que más nos están soltando dopamina y nos acostumbramos y malacostumbramos a nuestro cerebro a esa inmediatez, a ese placer sin esfuerzo, que luego cuando algo que realmente nos importa, nos interesa y que queremos hacer, tratamos de hacerlo y sentimos que es difícil, es complicado, lo dejamos rápidamente. Y entendí el problema a raíz, ¿no? Claro, o sea, te acostumbras a lo fácil que es sentirte bien o feliz gracias a los videos interminables que estás viendo, pues, ¿no? Y claro, no le das oportunidad a algo que en verdad te va a hacer feliz y que va a tardar tiempo o vas a tardar en lograrlo. Y también es importante reconocer tu propia elección, ¿no? Volviendo a los estímulos, o sea, uno mismo es el principal creador de estos estímulos. Si es que duermes con tu celular a tu costado y lo primero que haces cuando te levantas es ponértelo acá. O sea, te estás desregulando totalmente. Entonces también es importante ser consciente, ¿no? Hemos normalizado vivir con el teléfono pegado a la cabeza o alguna parte del cuerpo y realmente muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos puede hacer y de que también hay que saber poner límites. Algo que también hemos normalizado bastante es el sentirnos abrumados. Quizás, no sé, las personas que estamos como que en el trajín del trabajo y eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre tener una época, ¿no? de arduo trabajo, o por llamarlo de alguna manera, o de vivir en constante desorden mental? ¿Cómo me doy cuenta en qué estado estoy?
Ahí es importante saber, el primer paso es el darte cuenta, porque muchas veces no nos damos cuenta y ahí es cuando pensamos que estar estresado es normal, que vivir estresado en modo hipervigilancia, alerta, como si el león estuviera acá a punto de comernos, es normal. Entonces, obviamente hay desafíos, hay épocas pues más desafiantes que otras, así es la vida, pero lo importante es reconocer cuando algo es transitorio y que es una temporada y que, ok, ahorita me toca pues darlo todo porque realmente es la época o este periodo que me está tocando vivir, que está desafiante o lo que fuera, por lo que sea que esté pasando. Y otra cosa es vivir así años, ¿no? Entonces es importante diferenciarlo porque lo asumimos como tan normal, el estrés, ¿no? ¿Cómo estás estresado? ¿Cómo estás cansado? ¿Cómo estás agotado? O sea, ¿cómo? Y realmente, sí, obviamente el estrés es un impulsor cuando... O sea, el estrés no es bueno ni malo. Ojo, el estrés puede ser un gran impulsor y un gran motivador, pero nos hemos acostumbrado a vivir en estrés crónico, que sí es malo para nosotros, ¿no? Y para el cuerpo. Sí, de hecho, para completar la idea ahí, que me parece fenomenal tocar esta parte de estrés crónico, que es donde muchos viven hoy por hoy, en este estado de estrés crónico, ¿cómo los podemos diferenciar de un estrés, digamos, estos picos, como lo que me comentabas, o estas temporadas en las cuales sí va a venir más estrés, pero luego eso baja? Pues aquí hay que tener en cuenta que estos picos, cuando son simplemente un momento y luego cae, podemos recuperarnos, pero cuando se convierte en estrés crónico, cuando este nivel de estrés no es algo que solamente sucede en un momento, sino que se vuelve algo continuo en el tiempo, constante en el tiempo, y que nosotros tenemos en el día a día dos partes, ¿no? Digamos, imagina el estrés como si fuese un caño abierto, ¿ok? Y tuviésemos una tina, esa tina se empieza a llenar. Tú también tienes un tapón que puedes quitar y puedes drenar. Esas son las prácticas que tú haces en el día a día que te van a ayudar a mantenerte, digamos, en este estado en el cual puedes estar equilibrado. Pero ¿qué pasa si es que tú no tienes forma o el estrés aumenta tanto y se hace progresivo en el tiempo? Esa tina se va a rebalsar. O si no tienes estas otras prácticas para regresar a tu centro, para soltar este estrés, sea deporte, sea meditación, sea respiración, sea interacciones sociales, lo que sea, si no tenemos esos espacios para poder recargar más de lo que estamos con los niveles de estrés que están entrando, ahí es que esto se vuelve crónico, esto se desborda y llegamos inclusive al punto del burnout que estábamos comentando también al comienzo, ¿no? Okay. Igual ahí me gustaría contarles algo que a mí me pasa, porque por ejemplo yo soy una persona que muy obsesiva con mi trabajo, pero porque me gusta. O sea, yo disfruto el trabajar, ponte no dormir, por ejemplo, no dormir trabajando, ¿ok? Pero eso, obviamente, también lo puedes ver mal, ¿no? Como que, oye, pero estás muy estresado, etcétera. Pero yo al mismo tiempo me gusta. Entonces, está mal, está bien, porque yo lo disfruto, pero al mismo tiempo estoy mal, ¿no? Estoy con desorden. Entonces, ¿cómo estoy mal? No sé. Y nuevamente ahí sería como reconocer si es por la temporada o si es una constante en tu vida, ¿no? Porque si tú me dices es por la época, no sé, ponte las campañas de Navidad, ¿no? Tú sabes que es 2 meses, 3 meses, whatever, pero que es transitorio. Pero si tú me dices vivo así hace 5 años, probablemente hayan límites ahí que poner, porque por más que te encante tu trabajo, es importante que te recuperes. Y eso creo que pasa sobre todo cuando somos como empresarios, emprendedores, dueños de nuestros propios negocios. Te apasiona tanto lo que haces que no te importa como pasarte horas porque lo disfrutas. Pero también es importante reconocer y decir, espera, o sea, también tengo que recuperarme, porque si no, esto que me encanta va a llegar un momento en el que no lo voy a poder seguir haciendo porque me voy a quemar. Claro, o sea, es como que pensar a futuro, ¿no? O sea, como que, oye, pero si sigo así, pongo en juego mi salud quizá y no voy a poder luego seguir disfrutando de eso, quizá. Verlo así, ¿no? Y ese recuperarte que me comentas, ¿te refieres a como lo que tú dijiste, hacer deporte, los ejemplos que diste? Hay muchas cosas, ¿no? Dormir bien, hacer deporte, relaciones sociales, he visto que son muy importantes también para recargar. Tenemos obviamente el tema de nutrición, una buena hidratación. Son muchísimos factores que van a influir. Obviamente las prácticas de meditación o respiración, tener elementos que te permitan regular tu sistema nervioso. ¿Qué es eso finalmente? O sea, todos estos elementos al final lo que están haciendo es están de una manera u otra nutriendo tu cuerpo, recargando tu batería o estabilizando tu sistema nervioso. ¿Qué significa esto?
estamos saliendo del estado de lucha o huida, el estado de supervivencia, y estamos regresando al estado de recarga, de digestión, de regeneración de nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos permite crecer, eso es lo que nos permite ser más resilientes. Esta famosa palabra resiliencia viene justamente de eso, ¿no? Que tengo un estresor, tengo un elemento que es desafiante, lo supero, me recupero y desde ahí crezco. Y al crecer puedo tomar un nuevo desafío más desafiante que puedo superar, volver a recuperarme, crecer, y así puedo tomar desafíos más grandes, ganando experiencia, haciéndome más resiliente. Pero ¿qué pasa si es que tomo un desafío, no logro recuperarme, me mantengo ahí, me estanco y no crezco realmente? Entonces me quedo en un bucle. Hay que buscar siempre la recuperación y que la recuperación sea acorde al nivel de exigencia o de demanda que yo tengo. Y como yo sé, ¿no? Si lo que estoy haciendo es acorde a la exigencia que me estoy dando. Lo vas a sentir. O sea, si tú me dices, estoy dando 12 horas al día en mi chamba y estoy durmiendo 4 horas al día, cuando me despierto necesito tomarme 2 cafés, después al mediodía me estoy tomando un Red Bull y después llego al final de la noche así, pero todavía hay que hacer cosas. Entonces, ¿realmente te estás recuperando? ¿O estás poniéndole parches a tu día para poder trabajar de manera decente? Si es que es la segunda, pues hay que un poco ir auditando qué cosas es lo que puedo ir haciendo para mejorar esa recuperación y dónde puedo ir haciendo ciertos hábitos más constructivos, ¿no? Y al final eso no es bueno porque te hace más ineficiente, o sea, te hace menos productivo. Entonces al final quieres ser productivo, pero te estás metiendo cabe a ti mismo y al final eres menos productivo. Entonces es como, si conoces cómo funciona, ahí puedes tomar acción. Por eso es tan importante como educar, compartir cómo funcionamos, qué pasa en nuestro sistema nervioso cuando vivimos en estrés constante, qué pasa en nuestro cerebro, cómo se conectan nuestros pensamientos con nuestras emociones, porque a partir de ahí es que podemos tomar agencia sobre nosotros mismos. Y siempre tu nivel de estrés tiene que ser, tu nivel de recuperación tiene que ser mayor a tu nivel de estrés, o sea, literal, con los simbolitos de mayor. Esa es una fórmula que te tienes que llevar, pero impresa, tatuada, porque en verdad eso es recontra importante. Y tu recuperación puede ser activa durante el día y obviamente también en la parte del sueño. Eso está complicado, ¿no? Está bien complicado, sobre todo para supongo, ¿no? Para los que somos emprendedores creo que aún más, ¿no? Quiero volver al tema del desorden, a cómo se ve en el día a día, de repente en el sueño, en una mala alimentación, cómo se ve ese desorden para que la gente también se pueda identificar y pueda tomar acción. Claro, si hablamos de sueño, que me encanta ese tema, por ejemplo, el desorden, ¿cómo se va a ver ahí? Básicamente, por un lado, una rutina de sueño desordenada. ¿Qué significa esto? Un día de repente me acuesto a las 10 de la noche, otro día a las 12, otro día a la 1 de la mañana, otro día a las 9. O sea, algo que sea muy variable ya es un desorden. El cerebro, y al cerebro le gusta la rutina, le gustan las cosas ordenaditas, le gustan las cosas fáciles. Entonces, cuando uno ordena la parte del sueño, la hora del sueño, trata de que sea lo más estable posible, va a mejorar muchísimo su salud, va a mejorar muchísimo su recuperación y probablemente hasta te despiertes sin una alarma después porque necesitas cierta cantidad de horas para poder procesar y despertarte. Entonces, por ese lado, eso es muy importante. Sobre todo también relacionado al sueño, el tema del uso de dispositivos, ¿no? Si estoy constantemente en mis dispositivos hasta altas horas de la noche, también puede ser un signo de desorden. ¿Por qué? Porque estoy buscando este placer en horas que de repente no puedo hacerlo durante el día porque nuevamente de repente estoy trabajo hasta tarde y el único espacio que yo puedo encontrar para esparcimiento, para tiempo, para mí es a altas horas de la noche. Entonces sacrifico mi propio sueño, que sé que probablemente voy a despertarme mal, cansado y todo lo demás, pero es que este es el único momento que tengo para mí, ¿no? Me voy a decir cosas, me lo merezco, voy a estar un rato acá, voy a ver Netflix, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y lo hago a esas horas sabiendo que igual me podría causar cierto impacto en el día siguiente, ¿no? Eso también es una forma de desorden mental asociado a los patrones de sueño, por ejemplo. Claro, y lo más raro es que, o sea, tú te das cuenta de ese efecto negativo el día siguiente, pero a pesar de eso lo sigues haciendo, ¿no? Que es porque hablamos antes del tema de la dopamina, ¿no? Así es. Y finalmente eso
Si bien lo sientes al día siguiente, lo continúas haciendo y sí tiene un impacto acumulativo sobre tu salud. A mediano plazo y a A largo mediano plazo. y largo plazo, claro. Y al final el cuerpo siempre te está hablando. O sea, si tú te levantas y sientes que casi no has dormido, por más que hayas dormido 8 horas incluso, porque una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad, ya el cuerpo te está diciendo, o sea, hay algo, una red flag que hay que darle atención. Si tienes un bajón a mediodía, el cuerpo te está diciendo como... Y puede ser sueño, puede ser alimentación, actividad física, claridad mental. Es como, somos un ser integral. Y por eso es como no podemos ver las cosas separadas, sino al contrario, como con pequeñas acciones ir haciendo ese efecto dominó hacia todo. Y hablando de metas, ¿cómo afecta de manera negativa el tema del desorden con nuestras metas, proyectos? Por un lado, cuando hay desorden mental, estamos como en un loop estancado. Entonces, no hay espacio para metas, para objetivos. Es como siempre lo mismo. Y por otro lado, es como dónde te enfocas, ¿no? Estás tan enfocado en el caos diario, o sea, en apagar incendios, literal, que es como cuando me enfoco realmente en esas metas ambiciosas de verdad lo que quiero lograr y que se puede, ¿no? Entonces, ahí viene cuando te conformas con el trabajo que tienes, con la rutina que tienes, con la vida que tienes, y no ves el más allá, o sea, no ves como la perspectiva de todo lo genial que puede ser tu vida o todo lo que puedes lograr o todo lo que hay más aparte de lo que ya conoces. Y luego también te pones la vieja excusa, ¿no? Cuando tenga tal cosa, cuando pase tal cosa, cuando termine esto, ahí voy a empezar con lo otro. Pero siempre va a haber otra excusa más, siempre va a haber otra cosa más que te va a estar, o sea, que te vas a poder poner como excusa para no empezar de repente ese objetivo que hoy por hoy se puede sentir demasiado grande y eso te causa de alguna manera inseguridad en el cuerpo y por ende inconscientemente decides no empezar. Esa es creencia limitante también, ¿no? Que no te crees capaz de poder lograrlo. Y somos recicladores de pensamientos, o sea, tenemos más de 70.000 pensamientos al día. La gran mayoría son los mismos del día anterior y del día anterior. Entonces vivimos anclados en un pasado familiar y estamos ahí, en ese pasado familiar. Entonces, ¿cómo haces espacio para crecer ahí? Es romper el ciclo e ir hacia adelante, porque si no, si vives anclado en un pasado familiar, tu futuro va a ser predecible, basado en todo lo anterior. Entonces, realmente, para poder encaminarte, tienes que romper ese ciclo y poder construir lo que de verdad tú quieres construir y no lo que tú creías que era posible o no era posible para ti, porque al final esas creencias se construyen, incluso las tenemos en el ADN de antepasados nuestros, pero también de cosas que te han ido pasando en la vida y la mayoría no son nuestras, pero las adoptamos como nuestras porque las aprendimos y las interiorizamos, pero cuando te das cuenta que no es tuya y que de verdad tú tienes el poder de crear tu propia creencia, es como dices, o sea, me conviene más crear mi propia creencia que si es expansiva y es abundante y es próspera, que seguir en una creencia que ni siquiera es mía y que me limita. Y chicos, con sus clientes o bueno, gente que han ayudado en general, ¿cuál es el patrón más común que han visto? Generalmente dos cosas muy grandes que ya un poco las hemos ido tocando, ¿no? Muy altos niveles de estrés que está asociado a ese desorden. Y por otro lado también en lo que repercute, que sobre todo en las personas hoy por hoy es cada vez menor calidad de sueño, menor calidad de recuperación y que justamente perpetúa todo este bucle, porque las personas que no descansan bien, que no se recuperan bien y que tienen este desorden, finalmente lo que va a suceder es que se vuelven más impulsivas, que las conductas y los hábitos que adoptan son para parchar y para digamos, darse seguridad y confort y bienestar a corto plazo y no a cumplir esas metas que de repente igual quieren lograr, pero que no ven cómo lograrlas porque justamente ellos mismos se están manteniendo en este bucle limitante. Hago una pequeña pausa para hablarte de nuestra tienda oficial Más Casa Store. Hace más de 5 años venimos diseñando soluciones que transforman orden en bienestar diario. Cada producto está pensado para aprovechar mejor tu espacio y sobre todo hacer tu día a día más práctico y armonioso, porque sabemos que cuando tu casa está organizada, todo fluye mejor. Conoce más en mascasastore.com, disponible en Perú y en toda Europa. Ahora sí, continuamos con el episodio. Ok, o sea, el patrón sería dormir mal, en resumen, o tener un mal hábito de sueño. Eso es una sola parte. En realidad va mucho más allá de eso, ¿no? Va de la carga de estrés crónico que tienen. Y el sueño es el subyacente, porque en realidad, o sea,
todo lo que ocasiona que duermas mal. O sea, lo peor no es que duermas mal, es todo lo que trae consigo que no te estás recuperando. O sea, a mí siempre me gusta decir, si supiéramos de verdad todo lo que pasa dentro de nosotros cuando dormimos, o sea, el sueño es sagrado, literal, lo respetaríamos mucho más, no lo daríamos ni siquiera por sentado, ni pensaríamos que es una pérdida de tiempo, ni que aburrido, ni que es pasivo, porque no sucede nada. Y realmente pasa tanto cuando dormimos, que es la base de cómo vivimos. Entonces es como la base más sólida que puedes tener es duerme bien, porque eso luego te va a ayudar con todo, que no quiere decir que lo otro no sea importante, pero una clásica es el sueño, niveles de estrés, y ya luego pueden venir temas de nutrición, de actividad física, pero siempre se vuelve a eso, ¿no? Es más, hay personas que literal no hablan del sueño en las primeras sesiones o cuando nos conocemos y luego terminamos en el sueño, porque es lo más sólido que puedes tener para a partir de ahí seguir construyendo. Es que sí, o sea, yo estoy pensando en mí ahorita, ¿no? Lo que es lo que yo hago, ¿no? Así, y, o sea, minimizo la importancia del sueño. O sea, yo les soy ahorita totalmente honesto, ¿no? Y como que lo minimizo, digo, pero ya, o sea, mejor tengo que acabar esto, me quedo hasta las 3, duermo unas horas menos, pero ya acabé esto. No, pero la realidad es que, claro, y eso yo también lo veo, ¿no? Y últimamente lo estoy viendo bastante estas últimas semanas, que me siento más cansado al día siguiente. Justo lo que hemos hablado hace un ratito. Sí. Literal. Y justamente luego eso también puede repercutir en las horas de trabajo que tengas al día siguiente. Y no necesariamente porque trabajes más horas significa que hagas más cosas. Son dos cosas completamente diferentes. Uno puede cumplir todos los objetivos que puede trazarse, digamos, en 6 horas, en lugar de que sean en 12 horas, si es que estamos trabajando de manera óptima. Pero si ya venimos arrastrando cansancio, que va a significar que nuestro cerebro no esté procesando de manera adecuada, nos va a hacer más lentos, vamos a tener más probabilidad de equivocarnos en las cosas que hacemos y tener que rehacer ese trabajo más de una vez. Entonces ahí es como que hay un espacio para que pensemos, ¿realmente esas horas extras están sumando algo? ¿Valieron la pena verdaderamente? Entonces esas 2 o 3 horas adicionales de chamba que diste, si fuesen 2 horas, ni siquiera tienen que ser 2 horas, pero si fuese 1 hora más de sueño, el impacto que esa hora adicional de sueño puede tener sobre tu productividad es inmensa. Algo recontra importante también a nivel de productividad y a nivel de orden mental es mantenerse bien hidratado. Y también es algo que no solemos pensar muy a menudo en el día a día, pero basta con que tú tengas un 2% de deshidratación en tu cuerpo para que tu capacidad cognitiva baje un 20%. Qué loco, ¿no? Es un montón. Entonces, tener un vaso de agua, tener un termo, tener algo cerca y visible nuevamente, que siempre regreso a esta parte de, si tú quieres tener un hábito que sea fácil de lograr, haz que sea visible. Las cosas que quieres traer y que quieres sumar en tu vida, háztelas lo más fácil posible. Mientras más fácil te lo hagas, que lo veas, que lo tengas ahí a la mano, va a ser más fácil hacerlo. Y cuando quieres hacerte un hábito que de repente no te gusta tanto, quieres dejar de hacerlo, es ponértelo más difícil. O sea, aléjalo, sácalo de la vista, no lo tengas presente porque te lo vas a olvidar. Entonces, eso es muy importante también. Y ya yéndonos a lo positivo de ya el orden, cuando ya comienzas a practicar estas técnicas, ¿qué es lo primero que notas? O sea, lo primero que noto al comenzar a practicar respiración, visualización y bueno, neurohacking, ¿no? De hecho, empiezas a sentir, por un lado, mucho más calma, pero por otro lado también mucho más claridad. O sea, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? 2 horas de trabajo, pero si tu mente está sharp, si tu mente está enfocada, concentrada, van a ser súper eficientes ese momento de trabajo, por más que sea un periodo corto. Entonces, obviamente esto es con el tiempo y es con paciencia, no sucede de la noche a la mañana, pero vas empezando a sentir y también te estás más presente. Entonces te das cuenta de cosas que de repente no te habías dado cuenta porque las pasabas por alto, ni te enterabas, ni las veías. Realmente empiezas a estar como más conectada, tanto interior como con tu exterior, y puedes desempeñarte de una mejor manera, ¿no? Y adicionando algo del sueño que a mí me vuela en la cabeza, que creo que es divertido traerlo porque creo que no se sabe mucho, que la falta de sueño tiene un efecto de como si tuvieras alcohol en tu sistema. O sea, imagínate lo peligroso que es, que tiene tal cual. O sea, es como que tuvieras alcohol en tu sistema. Entonces, es realmente importante y creo que empiezas también a como estar orgulloso de ti mismo, ¿no? Como estar como
agradecido y es gratificante ver los resultados del trabajo que estás haciendo, porque incluso es el espacio en el que vives, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros abordamos el sueño, no solo abordamos hábitos ni límites, es como, ¿cómo es tu habitación? O sea, literal, ¿cómo es tu espacio? O sea, ese espacio es sagrado, literal. Entonces, hacemos como una intervención de cómo es el espacio y todo. Y creo que cuando empiezas a poner más orden interno, todo se va reflejando también en tu exterior. Entonces, todo va como acomodándose, está relacionado, va calando, y al final es gratificante, ¿no? Sentirte en armonía, sentirte en coherencia, sentir que estás desde tu centro, que puedes tomar mejores decisiones, que sabes como qué es lo mejor para ti, cuál es la mejor decisión, de sea lo que tengas que tomar, si es de trabajo, si es personal. Entonces, como que te sientes más conectado y desde ahí puedes operar de una manera mucho más óptima. Hemos hablado de que el sueño es tan importante y quisiera profundizar un poquito más. ¿Hay horas recomendadas para dormir para un hombre, para una mujer? ¿Cómo funciona? ¿O depende de cada uno? Hay mucha bioindividualidad, porque aquí ya entramos a tallar de muchas cosas desde el ritmo circadiano, pero hay una falsa noción, o la típica que se escucha es duerme tus 8 horas, ¿no? Esa es la clásica. Y más bien lo que es eso es el promedio, ¿ok? Cuando hablamos de horas de sueño, y vamos a ir por partes porque hay diferentes cosas en relación al sueño, pero cuando hablamos de horas promedio, generalmente se habla de estas 8 horas, pero hay un rango, no es algo así escrito en piedra. Y generalmente el rango óptimo para una buena salud se habla que es entre 7 a 9 horas. Hay personas que demoran un poco más en recuperar su energía y pueden estar más pegadas a las 9. Hay personas que pueden estar más pegadas a las 7 horas y ahí están bien también. Entonces es muy relativo. Aparte de eso, obviamente, muy importante también es la calidad. No es lo mismo dormir 8 horas de mala calidad de sueño que dormir de repente 7 horas o inclusive 6, que ya es un poco fuera de la regla, pero 6 horas, pero con un sueño muy profundo y muy reparador. Usualmente ya las 6 horas son ese límite que bordea la parte de lo que sería saludable o no saludable. Menos de 6 horas realmente ya hay estudios que indican que hay un impacto a nivel de diferentes patologías. Gente que duerme 6 horas o menos, que se asocia a temas de mayor riesgo a nivel cardiovascular, mayor riesgo de muerte por cualquier causa. Y no quiero asustar a nadie, pero sí, realmente el sueño es muy importante y por eso es tan importante cuidarlo. A nivel inmune también impacta. Entonces nuestra inmunidad cuando no dormimos bien cae. Todo lo que decías, hay muchísimas cosas que suceden cuando dormimos. Nuestro cerebro se desintoxica y se desinflama mientras dormimos. Todo lo que procesamos en el día a día y genera desechos, cuando dormimos, ciertos ductos que tenemos en el cerebro se expanden mientras dormimos y eso se drena, se libera. Entonces, si no dormimos bien o las horas suficientes, no eliminamos todas las toxinas que tenemos en el cerebro y también nos va a producir un efecto negativo. Así que hay muchas razones más de la cuenta para priorizar y tener en cuenta que el sueño no es algo pasivo como se pensaba antes. Antes se pensaba que el dormir o el sueño era la cura a, bueno, en inglés se dice sleepiness, ¿no? O sea, sleep is the cure to sleepiness. En este caso sería, el sueño es la cura para la somnolencia. Entonces, pero no va por ahí, no es eso. O sea, el sueño realmente es una herramienta que tiene nuestro cuerpo para recargar energía, para regenerar las células, para cuidar nuestro ADN, porque si es que dormimos mal, ese código genético que tenemos, las cositas que están dentro de nosotros, también se distorsionan, ese código cambia y se asocia también a posibles mutaciones que podrían desencadenar en cáncer, enfermedades autoinmunes, muchísimas cosas realmente. Así que realmente si algo podemos llevarnos ahí fuera del tema del desorden mental, el desorden del sueño también es muy importante tenerlo en cuenta porque a largo plazo sí que nos puede afectar muchísimo. Entonces ya me quedó claro que está errado eso de decir que duermo 4 horas y en la tarde recupero esas 2 horas que no dormí, esas 3 horas que no dormí en la noche, ¿no? Hay un tema de banking o de depósito del sueño que es bien interesante que está entrando hoy a la parte de estudios de sueño. Antes se pensaba que en las horas de sueño perdidas no se podían recuperar. Hoy por hoy en ciertas instancias se ha visto que, si bien es cierto, no llegarías al ideal de una persona que sí duerme todas sus horas, es mucho mejor, si es que no dormiste, recuperarlas en otro momento a no recuperarlas. Eso sí es cierto. Si tienes el espacio, la oportunidad de recuperar horas de sueño
en otras partes del día o inclusive en el fin de semana dormir un poquito más, si tienes esa oportunidad, también te va a ayudar a recuperar, digamos, un poco esa deuda de sueño que puedes tener. Así se puede. O sea, por ejemplo, si por una semana intensa de trabajo dormí 5 horas, 5 horas, 5 horas, 5 horas y el sábado duermo 13 horas, por decir algo, es como que recupero un poco. Te va a ayudar a recuperar cierta parte de la deuda que tenías. Inclusive se ha visto en últimos estudios que hasta si sabes que vas a tener esas semanas arduas y difíciles, podrías inclusive dormir más las semanas anteriores, como que una hora de más, otras semanas en preparación a esa Tu etapa. colchón. Exacto, es como que estuvieras dando ahí, llenando tu alcancía para que después la puedas sacar en esa época que estés como que en bajón. Entonces, es muy interesante esta parte del sueño y cada vez hay como que estudios que están trayendo más noción a esta parte. Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, las prácticas de mindfulness, respiración, meditación, son como unas siestas. O sea, por ejemplo, si tú tienes una práctica de 10 minutos, es como si estuvieras haciendo una siesta de 30. Entonces, al final es estratégico también aprender a hacerlo porque te recupera de manera activa y te da más energía. Y ahora que has tocado esa palabra clave, siesta, es importante tomar una siesta porque, por ejemplo, yo creo que depende de la cultura, ¿no? Por ejemplo, ahora hace poco estuve en España y en España es por ley que se hacen su siesta después de comer, ¿no? La famosa hora de siesta. Sí, y todo el mundo la respeta, o sea, en todos los trabajos, todo el mundo. Y bueno, obviamente yo de aquí de Perú me pareció súper extraño porque acá somos full trabajo, ¿no? Entonces, ¿es importante tomar una siesta? ¿Qué opinan? Es muy dependiente de cada persona. O sea, en algunas culturas se hace más, pero también está asociado al tipo de vida que tienen ahí en España por las diferencias de hora y de horas de luz y de sombra. También hay mucho movimiento hacia las horas, digamos, 10, 11, 12 de la noche, porque si te vas a esos lugares en verano, la puesta de sol es a las 10 de la noche, 9 de la noche. Entonces realmente hay un impacto ahí y hay mucho más movimiento social a altas horas de la noche. Entonces la siesta tiene sentido porque no están cumpliendo tantas horas de sueño durante la noche. Pero si es que estás llegando a tus horas, digamos, y es sueño de calidad, no necesariamente tienes que hacer siesta. Sería también cuestión de aprender a escucharnos y si hay una necesidad fisiológica, una sensación de que sí, estoy con aletargamiento, cansancio a lo largo del día, puedo hacer una siesta. Y algo importante aquí, cuando tocamos siesta, es qué tan largo es esa siesta. Hay siestas tan cortas como de 15, 20 minutos o el power nap, que se llama, que te puede regenerar mucha energía rápidamente, pero hay gente que también dice, no, yo duermo 1 hora y media, y después cuando me levanto, o 1 hora, y cuando me levanto me siento más cansado. Entonces, ahí es porque estás saliendo de estados cerebrales en los que todavía estás en un sueño profundo y te estás arrancando de ese estado. Entonces, ahí no es, ahí más bien sería contraproducente. Hay que saber ponerle tiempo a las siestas y la recomendación en general es que sea máximo entre 50 o 60 minutos como tope, porque después podemos caer en estas fases de sueño profundo y salirnos con esta alarma de un ciclo incompleto de sueño que nos va a generar de ahí como una resistencia, claro, como que si me despierto así como que Como arrastrándome. aletargado y desregulado también, porque te estás sacando, es un shock, te estás sacando de un estado profundo a la vida diaria. Entonces es como pum, pum. Súper interesante. A este punto creo que ya muchas personas se han sentido identificadas y creo que quieren tomar acción, quieren ordenarse sí o sí ahorita. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso? Empieza chiquito. O sea, lo principal es que te encuentres donde estás hoy y a partir de ahí construyas. Eso es lo principal. O sea, darte cuenta, encontrarte donde estás hoy día y a partir de ahí construir. Pero empieza pequeño, porque si tú quieres cambiar todo de la noche a la mañana, vas a saturar a tu sistema nervioso y tu sistema nervioso te va a decir, chao, no gracias, no puedo con eso, es demasiado. Entonces hay que ser estratégicos con el cerebro y con el sistema nervioso y darle bites, o sea, dosis pequeñas, integrar actividades. Para mí, el mejor tip es comienza a respirar 2 minutos al día. ¿Quién no tiene 2 minutos al día? En las 24 horas, 2 minutos. Creo que todos lo podemos lograr y realmente no hay excusas para decir no tengo esos 2 minutos. Y de verdad te va a empezar a traer beneficios, los vas a sentir porque esos incrementales se van acumulando. Es mejor que respires 2 minutos todos los días que respires una vez a la semana media hora. Literal, o sea, es más importante lo que haces cada día que lo que haces una vez a las 500. O sea, es
parar y ponerte a respirar los 2 minutos. O sea, sin hacer nada en paralelo, obviamente, ¿no? Ideal, sí. O sea, y bájale un cambio a tu respiración. O sea, no tienes que saber alguna técnica en particular, no hace falta. O sea, realmente a mí me encanta decir, ánclate en tu cuerpo. O sea, tu cuerpo tiene que sentir que está y que estás conectando con él. Y bájale un cambio a la velocidad de tu respiración. Con eso ya estás. No necesitas más realmente. Y prueba, practica todos los días, hazlo, estate ahí para ti y vas a empezar a dominar la práctica por un lado y a notar los beneficios. Y la respiración, hay tipos de respiración, entiendo, ¿verdad? Sí. Pero me dices que con la respiración clásica también funciona. Tal cual, respiración nasal, eso es súper importante. No te sientes a respirar 2 minutos por la boca, siéntate a respirar por la nariz y bájale la velocidad un poquito a tu respiración natural. Con eso, para empezar, si no tienes ninguna noción de cómo debo respirar esos 2 minutos, si no has tenido ninguna experiencia previa de respiración, esa es la mamá de todas las respiraciones. Si tú dominas esa, vas a dominar luego cualquier otra técnica más avanzada. O sea, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. O todo por nariz. Por la nariz. En este caso, inhalas por la nariz, exhalas por la nariz y simplemente va, como dice Daf, de bajarle un cambio a la respiración, hacerla más lenta, más sutil. Si quieres ponerle, por ejemplo, una visualización a esto hacia cómo llevar ese enfoque de cómo sería esa respiración, puedes imaginar, si quieres, una vela que la tuvieras aquí pegadita a la nariz y que cuando inhalas y cuando exhalas trates de que esa vela no se apague. ¿A qué velocidad tendrías que inhalar y exhalar para que esa velita no se apague? O si es que fuese una pluma, por ejemplo, que esa pluma no se huele. Esa es tu velocidad de base y desde ahí simplemente te concentres en esa, o te enfoques en esa velocidad. Ya de ahí estás llevando tu enfoque de cualquier cosa que pueda haber en tu mente a tu respiración. Y ese cambio de enfoque, ese es el entrenamiento mental que te ayuda a traer el orden, que te ayuda a traer la claridad, que te ayuda a traer la calma. 2 minutos de esa manera, todos los días, se comienza a traer este efecto incremental, esta ganancia marginal del 1%, que 1% de interés compuesto todos los días genera grandes cambios a largo plazo. O sea, ese es el primer paso. Y si yo cuento con 10 minutos al día, ya no 2, sino 10 minutos, ¿cuál sería esa rutina que podría hacer? Ya ahí le puedes meter otras técnicas que son más energizantes. Pues a nosotros nos gusta una metodología que lo hemos denominado como el sándwich, ¿ya? Pero parte de dominar tu respiración nasal. Si tú dominas tu respiración nasal, luego vas a poder incorporar cualquier otra técnica. Pero es como primero la mamá de las respiraciones y después vamos hacia otras. Entonces luego puedes meter en medio de una respiración nasal una parte energizante que sí puedes combinar, alternar nariz y boca o hacerlo todo por la boca, que realmente hay incluso respiraciones que te energizan tanto que puedes usarlas en reemplazo de un café. Por más controversial que suene, no tenemos nada contra el café, pero realmente es así de efectiva. Entonces, igual, si tienes 10 minutos al día y no conoces estas técnicas energizantes, respira y contempla algo. Una ventana, recibe luz natural, una imagen que te genere bienestar. Combina, ¿no? Crea rituales en tu vida, ¿no? Tómate una infusión, un vaso de agua, pero realmente presente, o sea, no con el teléfono, con la pantalla acá, sino de verdad. Incluso a veces suena tonto, pero si le dices a tu cerebro, literal, estoy tomando agua, es mucho más potente a que yo me la tomo y ni me enteré que me la tomé, ¿no? Entonces, como si tienes 10 minutos, puedes aprovechar e incorporar cualquier otra herramienta de mindfulness incluso, pero parte por 2. Si dominas 2, incrementa 5. Si dominas 5, incrementa 10. Pero realmente tenemos que ir en dosis pequeñas, porque si no, nuestro sistema nervioso lo va a hacer 1 semana, 2, y de ahí va a decir chau. Pero cuando me dices eso, implementa 5, 10, ¿te refieres a tipos de respiración? Eso no me quedó claro. Minutos. Minutos. 2 minutos, sí. Si ya dominas 2 minutos de respiración o de cualquier práctica realmente, si ya dominas esos 2, incrementa los 5 minutos. Si ya dominas esos 5 minutos, incrementa los 10. Pero otras actividades que puedo combinar, como por ejemplo
meditar, tratar de meditar, ¿no? ¿O qué más? ¿Qué más podría hacer, o sea, en la práctica? Hacemos una breve pausa para presentarte a nuestro auspiciador Versátil Modulares, una empresa con más de 20 años de experiencia en el rubro del interiorismo, especializada en transformar hogares desde el diseño interior hasta la implementación integral. Si estás en Perú y estás buscando renovar tus espacios con funcionalidad y con exclusividad, Versátil Modulares es tu mejor aliado. Conoce más en versátilmodulares.com. Ahora sí, seguimos con el episodio. Sí, generalmente allí, por ejemplo, va mucho de empezar con un tipo de respiración. Como bien decía Dafne, en este caso puede ser la respiración sutil, que es esta que te comentamos de usar la nariz. De ahí podemos combinarla con una técnica más energizante que sería respirar nariz-boca, que nos va a activar el sistema nervioso, pero desde un lugar de calma, porque ya hemos calmado nuestro cuerpo y ahí activamos la mente, nos podemos conectar muchísimo más con el enfoque. Y luego eso se puede regresar a una respiración calmada y desde ahí simplemente fluir con pensamientos, emociones, visualizaciones que puedan venir, y ahí es la parte de la meditación, esta fase meditativa. Entonces, los 2 minutos te sirven para que empieces. Es ese primer paso, lo más difícil de hacer, romper la inercia. Desde ahí tú harás tus 2 minutos las primeras semanas, y después el cuerpo te va a pedir, no, 2 minutitos no, me gusta tanto este espacio que quiero quedarme más. ¿Qué más puedo ir haciendo? Y de ahí voy construyendo. Es como que yo te diga, si quieres salir a correr, de repente no te quieres salir de la cama, pero cuando ya te paraste, ya te pusiste la ropa, te pusiste las zapatillas y empiezas a correr, ya no paras, ¿no? Un día dices voy a correr 10 minutos o 15 minutos y después te encuentras que estás corriendo 30, 40 porque ya te gusta tanto que simplemente fluye de manera natural y el cuerpo te lo pide. Es lo mismo con esto. O sea, crear el hábito es dar ese primer paso y empezar por lo chiquito, y desde ahí eso solito va a ir evolucionando hacia algo más grande porque tú sientes el bienestar que te está produciendo. Y es recomendable hacer este ejercicio de respiración con música de fondo. O sea, bueno, se ve en YouTube que hay canciones, ¿no? De música para meditar, música para leer. Entonces, ¿qué tipo de música es recomendable? Ayuda mucho. El elemento de la música es bastante importante porque también tiene un impacto a nivel cerebral. Entonces, es importante escoger bien la música, sobre todo porque hay ciertos sonidos y ciertos tipos de música que estimulan diferentes partes del cerebro, diferentes ondas cerebrales, los famosos binaurales que por ahí puedes haber encontrado. Y si es que vas a usar binaurales, lo que te recomiendo es que lo hagas con audífonos, porque el binaural solamente funciona cuando tenemos un sonido que entra por un lado y otro por el otro. Por eso es que es binaural. Una frecuencia entra por aquí y otra por acá, y eso en el cerebro se combina, se crea una resta y el cerebro capta esa resta, que es una frecuencia que te puede llevar a ondas alfa, a ondas delta, gamma. Ahí no vamos a entrar porque es todo un mundo, pero realmente, de acuerdo a qué onda estás estimulando, tú puedes activar más creatividad, más enfoque, más calma, más paz, mayor energía para trabajar, para procesar, para resolver problemas. Entonces, sí es un mundo muy, muy O interesante. sea, recomiendas música binaural, en resumen. A nosotros nos gusta combinarlo, o sea, hacer capas. Porque los sonidos binaurales, o sea, son buenos y son bastante potentes, pero pueden ser bastante aburridos también. Entonces hay personas que, ay, qué aburrida la música, zen. Entonces lo que nosotros hacemos en realidad es hacer capas. Entonces ponemos también música más energizante para que te provoque hacerlo y te enganches en la experiencia. Y adentro, escondida, le metemos binaurales. Obviamente, en el día a día, pues para uno no es tan sencillo encontrar, pero sí hay músicas que se pueden adaptar a eso. Que O sea, también haces tu mix, Sí, haces tu sí. pista. Nosotros hacemos nuestro Hacemos mix. un mix que es bastante disruptivo, pero a la vez te envuelve en la experiencia. Entonces la idea es eso, que te provoque hacerlo, que sea un momento que también lo disfrutes, que te diviertas, que no sea, ay, ahora me tengo que sentar y escuchar esto y que no sé qué, sino que sea algo que realmente tú también puedas encontrarle el disfrute y el placer. Para que no lo sientas como una obligación, ¿no? Sobre todo eso, porque obligación es igual a qué pereza, no lo quiero hacer, etc., ¿no? ¿Y cuáles son los errores más comunes que ven, que por lo cual la gente dice, no, esto no funciona, ¿no? Y tiene la toalla? La falta de paciencia, empezando por ahí, porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez, nuevamente regresamos a eso, a esa liberación de dopamina inmediata, que cuando hay algo que requiere más esfuerzo para conseguir esa liberación de dopamina, automáticamente
como no es en los tiempos que nosotros erróneamente creemos que son los que deberían de ser, lo dejamos antes de tiempo. Y es bien importante, en verdad, confiar en que lo que estás haciendo, por más que todavía no sientas ese cambio, o sea, algunos cambios los vas a sentir inmediatamente, pero hay otros que van a empezar a aparecer más sutilmente mientras más hagas las prácticas. Entonces puede pasar una semana y me dices, no siento nada, esto no funciona. 2 semanas, no siento nada, esto no funciona. 3 semanas, no siento nada, esto no funciona. Llega la 4ª semana y ocurre el switch. Y de repente, pum, todo comienza a fluir y es como que, wow, oye, en verdad, qué bien que me mantuve firme y me mantuve constante y consistente con estas prácticas, porque realmente ahorita ya empecé a sentir ese cambio. Al comienzo era algo muy subjetivo de repente, o algo que como que sí, que no estaba seguro, pero ahora sí lo siento. Y es más, si ya llegas a ese punto y luego dejas de hacerlo y dices, pucha, no, es que lo necesito. Y no quieres después dejar de hacerlo, porque ya es parte de ti, parte de tu identidad, parte de tu rutina, parte de quién eres. Y eso es muy potente. Generalmente buscamos motivación y solamente hago las cosas cuando estoy motivado. Si no siento ganas, pues no las hago, ¿no? Luego de eso, quien va un paso más allá dice disciplina, ¿no? Bueno, voy a hacerlo porque sé que esto es importante para mí, pero de ahí, si es que esto lo alineas a quién quieres ser, cómo quieres desempeñarte, a tus prioridades, a tus objetivos, a tu forma de ser, digamos, y se convierte en parte de tu identidad, ese es el motor más potente que tú tienes para que algo que decides que sea parte de ti el día de hoy se mantenga como un hábito para el resto de tu vida. Cuando lo conviertes en parte de tu identidad y dices, es que no me veo no haciéndolo porque es parte de mí, es quién soy yo, es parte de mi ADN hoy por hoy. Pero siendo realistas, para llegar a ese punto tiene que pasar meses, ¿no? Hay que hacer el trabajo. Pero llegas a eso y cuando llegas realmente es como wow, o sea, de verdad, qué lindo, porque ahí sí, yo veo truene, tú vas a estar ahí para ti con tu práctica, estés en donde estés, en el lugar que sea, y realmente llegar a eso es bastante bonito porque es como wow, o sea, de verdad, yo soy esa persona que tiene esta práctica tan integrada que es parte de mi vida y porque me hace tan bien que yo la vivo, o sea, es como parte de quién soy, pero también vivo en esa esencia. Y chicos, ¿cuál sería ese botón de emergencia en esos casos en el día a día que nos entra un ataque de estrés, sea por trabajo, una pelea, lo que fuere, ¿no? ¿Cuál sería ese botón de emergencia para recuperar la calma? Ese botón de emergencia para recuperar la calma, hay uno que a mí me encanta, que se llama el suspiro fisiológico. Es un tipo de respiración que literal puede hacerla en cualquier momento, en cualquier lugar, y es algo que va directo al sistema nervioso y te trae rápidamente a la calma. Es recontra sencillo, cualquiera lo puede hacer, y va de hacer una inhalación profunda por la nariz, seguida por una inhalación más cortita, y después exhalar y soltar por la boca. Entonces, básicamente, cómo se ve es me lleno y luego lleno un cachito más como para terminar de inflar mis pulmones y después libero, suelto. Ajá, es como un suspiro, suelto, me relajo. El aire lo dejas ir, lo sueltas, te relajas y sale por sí solo. No hay que soplar, no hay que forzar nada. Ese hecho de hacer esta respiración de 2 partes y esa exhalación te trae automáticamente al momento, al lugar, al presente, te ayuda a liberar estrés, tensión, los hombros caen, sueltas tensión muscular y abre también tus vías respiratorias, tus alvéolos, tus pulmones se expanden, liberas toxinas que están ahí y permite nuevamente regresar a este estado centrado. Entonces puedes hacer 1, 2, 3, hasta 5 de estas respiraciones. ¿Qué te tomará hacer 5 respiraciones? 30 segundos, a lo mucho. Máximo 1 minuto exagerando. Máximo 1 minuto exagerando. Entonces realmente es eso. Tienes el poder para calmarte in situ y súper rápido. No tienes que esperar a que poner tu musiquita, prender tus velas, hacer tu aromaterapia. No. O sea, ahí, en el lugar donde estés y lo necesites, una sola respiración puede hacer totalmente la diferencia entre reaccionar desde el estado de estrés, desde piloto automático, desde lucha o huida, o responder desde un estado más centrado, más calmado. Súper importante, la gente de hecho que ha tomado nota porque lo vamos a necesitar muchísimo en nuestro día a día de todas maneras. Y la clave es poner la intención. A mí siempre me gusta enfatizar en que todo con intención se potencia. Entonces, si tú le pones la intención de que en la exhalación de verdad salga
eso que quieres que salga, sea enojo, ansiedad, tensión, preocupación, ira, no sé, lo que sea que salga en ese momento, de verdad sale y de verdad haces todo mucho más conectado. Entonces la intención es súper importante también. Súper, súper. ¿Y cómo me doy cuenta o qué cambios pequeños voy a notar para saber que estoy haciéndolo bien, ¿no? Y no desmotivarme, ¿no? Porque obviamente es un proceso largo, ¿no? Justamente eso, ¿no? Lo que veníamos conversando. De repente vas a notar que situaciones que anteriormente de repente te desregulaban, te sacaban de tu centro más fácilmente o te causaban de reaccionar de una manera, ahora lo haces respondiendo de una manera más calmada, más ecuánime, ¿no? Sin saltar tanto, por así decirlo. Esa es una forma muy común de lo que se ve. También que tus pensamientos entran en un orden que no estás de repente divagando, yendo de un lado a otro, saltando entre una cosa, yéndote después a otra. Y al mismo tiempo también sientes que tu propia respiración, tu cuerpo, tu latido, todo está mucho más como que en sintonía, mucho más lento, mucho más armónico. Y eso se siente como una paz de cuerpo y una tranquilidad en el cuerpo, ¿no? Ese nudo de repente que sentimos en el estómago, en el abdomen o en la garganta. Con la presión también en el pecho, los latidos acelerados, las palpitaciones. Realmente también empiezas a reeducar tu respiración. Entonces, al tú hacer tu respiración más lenta, luego en tu día a día también inconscientemente tu respiración va a ir más lento y eso te ayuda a estar más regulado. Cuando respiramos rápido, acelerados o superficial, me refiero a arriba, nos desregulamos inconscientemente y contribuimos a tener más estrés y más ansiedad de manera inconsciente. No te das cuenta, exacto. Y no te enteras. Entonces, es muy, muy importante hacer esa... Por eso le decimos la mamá de las respiraciones, porque esa en verdad es la que va a generar la solidez para la transformación de tu vida y de la regulación de tu sistema nervioso. Claro, y es algo tan, entre comillas, simple y gratis y sencillo de hacer, ¿no? O sea, respirar. Solamente tratar de darle el tiempo, ni siquiera hacerlo bien, sino darle el tiempo, ¿no? De practicarlo poco a poco. Y si conectamos esto a la organización de metas, ¿cómo aprovechamos ese estado que estamos logrando, ¿no? De a pocos con esos ejercicios? ¿Cómo lo aprovechamos para organizar bien nuestras metas? Profesionales principalmente, pues, ¿no? Bueno, ahí regresamos yo creo que nuevamente al trabajo de visualización. Cuando estás en este estado de claridad puedes saber efectivamente cuáles son esas metas que quieres cumplir, cómo se ven y desde allí en ese orden y en esa claridad, saber cuáles son esos objetivos a largo, mediano, corto plazo que quiero cumplir para poder establecer acciones diarias para llevarme hacia ellas. Entonces, todo parte de ahí. Esta claridad te va a permitir fijar ese objetivo que tienes allá y desde ahí ir desmenuzándolo y llegando a qué tengo que hacer hoy, en este momento, en acciones de 5 minutos, de 10 minutos, de 20 minutos, de 30, y desde ahí ir avanzando hacia ellos. Y también, por ejemplo, ser estratega en traer eso a tu práctica diaria. Si tú empiezas a como agregar a la respiración tus objetivos y metas en ese estado de conexión que alcanzas cuando haces respiración y meditación, si tú ahí traes tus metas y objetivos, o sea, no hay otro camino que encaminarte hacia ellos y lograrlos de una manera mucho más acelerada. Literal, o sea, si tú te sientas todos los días y te conectas con eso que quieres lograr, empiezas a vivir en esa esencia y empiezas a ser esa persona que ya lo logró. Entonces, eso es súper importante. Incluso tú puedes intencionar qué clientes quieres atraer. O sea, es poderosísimo y literal es ilimitado. Yo literal me siento, respiro, medito y intenciono los clientes que quiero atraer para Wake, para las experiencias, para lo que sea. Y eso es bastante potente porque te conecta de verdad con la energía que quieres, que tú estás emanando y que quieres atraer en esa coherencia de expansión, de abundancia, de crecimiento, de prosperidad o de todo lo bueno. Y solo empiezas como a vibrar en eso, entonces todo empieza a caer por su propio peso en esa frecuencia. Claro, es que lo traes. Súper, súper interesante todo lo que los tips que nos están dando. De hecho, que los que nos están viendo están súper felices. Ahora también el tema es mantenerlo, ¿no? O sea, mantener ese orden. O sea, ya lo vamos logrando. Sentimos esos beneficios que nos cuentan, pero la idea es mantenerlo también cuando vienen etapas con problemas, de enfermedades, por ejemplo. Bueno, ahí es estar
y mantener esas prácticas diarias, por más pequeñitas que puedan ser. O sea, por más que lo que hemos ido hablando, ¿no? A lo largo del tiempo y a medida que vas afianzando, pueden ir creciendo en tiempo o en intensidad, pero cuando hay estas épocas difíciles, tampoco dejarlas de lado, ¿no? Habrán días que de repente no la vas a poder hacer, pero como dice Enrique, no tienen 2 minutos aunque sea para respirar. Y esos días más difíciles y más complicados en realidad son los días en los que más las necesitas. Entonces, hace sentido que no necesariamente te vaya a hacer una práctica de 30 minutos o de 40 minutos o de 1 hora, no, pero anda a esas prácticas chiquitas que sí puedes hacer y no dejes de hacerlas, porque eso es lo que te va a mantener y te va a ayudar a sobrellevar esos momentos más difíciles. Claro, o sea, ser flexible también, ¿no? Ser flexible, definitivamente. No tienes que hacerlo perfecto, se trata de hacerlo. Y la idea es que vayas construyendo tu hábito para que cuando lleguen esos momentos desafiantes que siempre vienen, porque la vida es así, los afrontes con más determinación, desde un lugar más calmado y por ende la solución también es mucho más ligera, mucho más eficiente. Entonces es como estás preparando también para los desafíos futuros, por decirlo de alguna forma, y luego tú mismo te sorprendes de wow, o sea, como esto que en verdad no es que no me afecte hoy, pero definitivamente si me hubiese pasado hace 1 año, 2 años, 3 años o X, me hubiese venido abajo, se me hubiese caído el mundo y hoy por hoy, ok, o sea, lo recibo, lo soluciono, me enfoco y voy hacia una solución eficiente de la situación, ¿no? O lo afronto con más determinación o lo afronto con más asertividad o lo que fuera. Y eso también es importante como esa comparación de ti mismo con quién eras ayer y cómo tomabas las cosas ayer es importante porque muchas veces nos enfocamos en cómo queremos ser, lo que queremos lograr. Y está bien tener un norte, pero a veces por estar tan enfocado en cuando lo logre, cuando llegue, cuando suceda esto, nos perdemos del proceso y minimizamos los avances que tenemos. Entonces no nos damos cuenta de nuestro progreso porque estamos tan, esto me falta, siempre falta algo. Pero ver el pasado también es bien bonito. Claro, es que logras una meta y ya quieres la siguiente, quieres la siguiente, quieres la siguiente. Entonces es interminable y ahí es importante ver el proceso, ¿no? Y disfrutar del camino. Súper importante, súper importante. ¿Y qué rol juega la gestión de estímulos, notificaciones, no sé, noticias, todo lo que podemos encontrar, estímulos del día a día, ¿no? ¿Cómo mantenemos el orden con ellos? Es fundamental poder auditar qué estímulos queremos tener en nuestra vida porque definitivamente tienen un impacto, ¿no? Ya sea positivo o negativo, dependiendo de cuál sea ese estímulo. Generalmente, si nos vamos a cuáles son esos negativos que sería mejor evitar o tratar de dosificar hacia abajo, te diría las noticias, sobre todo las noticias de aquí, de Perú, que todo el tiempo es robos, muertes, temas políticos que nos van a poner en ese estado de alarma. Y nuevamente también regreso a la parte de redes sociales, ¿no? Contenido basura. Podamos auditar qué hay dentro de este tipo de contenido que estamos consumiendo, porque eso va a traernos un grado de estado de alerta, de estrés y de desorden mental que finalmente nos va a jugar en contra. Ok, ¿y qué tanto influye nuestro entorno externo, o sea, nuestra casa, el orden en casa, en ese orden mental que queremos lograr? Es importantísimo. Tu entorno define la mayor parte de tu éxito o de tu fracaso. Entonces realmente es importante abordarlo, es importante ser consciente y coherente, por un lado de tus relaciones y por otro lado también de tu orden en casa, de cómo están organizados tus espacios, de la higiene visual, ¿no? Si tú entras a un lugar que es tu espacio, sobre todo ahora con el home office, ¿no? Que muchos trabajamos de casa y está patas arriba, es como todo caótico, se va a reflejar también, o sea, es como se retroalimenta contigo. Entonces, también es importante cuidar tus entornos tanto a nivel de con quiénes te relacionas, pero también en higiene de tus espacios, ¿no? Y reconocer la importancia de eso. Entonces, ambos como que son igual de importantes y hay que abordarlos. Y hablando de entorno, refiriéndome, por ejemplo, a la familia, porque yo puedo estar logrando ese orden interno, pero si tengo, no sé, una familia que es un poco caótica, ¿cómo manejamos esa convivencia? Ahí es más delicado, obviamente depende también de la situación de cada uno, ¿no? Obviamente si eres dependiente y todavía vives con tus padres y no tienes cómo salir de ahí hoy por hoy, enfócate en lo que tú puedes controlar. O sea, enfócate siempre en lo que sí puedes controlar. Ahora, si ya estás más avanzado, eres más adulto, eres independiente,
también ahí es ser coherente contigo y con quién quieres ser, ¿no? Y obviamente, o sea, hay poner límites por un lado y a veces por más dura que sea la decisión hay que saber cuándo salir de un lugar, ¿no? Entonces, también es como hacer esa evaluación interna y tomar decisiones acordes, pero que sean coherentes contigo y con tus objetivos y con esa versión que estás construyendo de ti. Porque al final somos el resultado de con quienes nos rodeamos y hay que también estar alertas y conscientes de eso. ¿Y en qué punto tengo que buscar a profesionales como ustedes, por ejemplo, para que me ayuden en ese proceso? O sea, si ya estoy tomando acción, ¿no? Respiro mis 5 minutos al día. ¿Va a llegar un punto en que tengo que recurrir a ustedes o no es necesario, yo puedo seguir mi camino solo? Siempre es importante, obviamente, si no sabes las herramientas, que por lo general eso es lo que pasa, que alguien te las puede enseñar. Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos mucho, el acompañamiento que hacemos es experiencial. No es que nos sentamos solamente a hablar, sino también te ayudamos, te guiamos, te enseñamos las herramientas que les aprendas con nosotros en la sesión, las vivas con nosotros, las integres, las interiorices y a partir de ahí las puedas aplicar en tu vida y en tu día a día. Cosa que realmente, por un lado, las aprendes bien, las integres bien y a partir de ahí las puedes integrar a tu rutina. Pero por otro lado, también está el tema de la accountability, ¿no? El tema de la responsabilidad, el tema de siempre estar acompañado de alguna forma te hace más como responsable de cumplir esas tareas o esas sugerencias o esas recomendaciones y te empodera también a la vez porque a veces como que alguien llega por un motivo pero luego vamos pelando las capas y van saliendo otros aspectos y otras áreas a trabajar que son también importantes. Entonces creo que el acompañamiento es bastante enriquecedor, es bastante valioso y es bastante importante y siempre es como uno lo vaya sintiendo, ¿no? Y pedir ayuda creo que también es de valientes, requiere coraje, pero a la vez te trae resultados mucho más acelerados y mucho más expansivos para tu vida y para eso que quieres cambiar, transformar, abordar. Ok. Y si queremos comenzar el 2026 con más claridad, ¿cuáles serían esos pasos, o sea, ya aterrizando para lograrlo? Hablamos de la respiración, hablamos, por ejemplo, es muy común hacer tu vision board, pero creo que ya quedó claro que muy aparte de visualizarlo en el vision board es también sentirlo, ¿no? Sentir las emociones y tomar acción. Aparte de esos 2 otros pasos que deberíamos hacer. Los básicos. Siempre empezar y volver a los básicos. Respira 2 minutos al día. Recibe luz natural. Hidrátate. Duerme bien. Calidad y cantidad. Si quieres cambiar tu rutina de sueño, si hoy te duermes a la 1 de la mañana, no te vas a dormir mañana, a partir de mañana todos los días a las 9 de la noche. Hazlo media hora antes. Empieza poquito. Media hora antes es mucho más factible para tu cerebro que 3 horas antes. Entonces, empieza de a poco, se empieza chiquito. Agrega esas microdosis, que eso en verdad es lo que te va a traer los cambios y los grandes resultados. Y yo agregaría ahí que va más de añadir cosas positivas que de restar cosas negativas, porque si nos enfocamos en restar cosas negativas, estamos poniéndole, digamos, el enfoque al vaso medio vacío en lugar del vaso medio lleno. Entonces, ¿qué puedo sumar el día de hoy a lo que ya estoy haciendo? ¿De qué manera puedo hacer ese upgrade, esa mejora sobre quién soy yo, en vez de estar pensando en qué cosas malas de mí puedo quitarme, ¿no? Entonces, si lo ves así y agregamos cosas positivas, lo negativo va a salir por default, porque para que entre eso positivo, algo tiene que salir. Entonces, esa visión a mí me parece que es fundamental. Concentrémonos en qué siempre podemos ir sumando, qué queremos traer de bueno a nuestra vida, a nuestros hábitos, y de esa manera siempre nos ayuda a llegar y a que eso enganche mucho más con nosotros, ¿no? Porque lo hacemos desde esa perspectiva positiva. Qué potente, chicos. Qué potente toda la conversación que hemos tenido, en serio. Estoy seguro que la gente está súper agradecida y de verdad que tomar acción. O sea, es bonito escuchar todo esto, entusiasma, te motiva, pero si no tomas acción al final del día es como que o no lo tomes como una motivación solo hoy y mañana, ¿no? O sea, manténlo, trata de mantenerlo. O sea, ya vimos que es súper fácil, o sea, son 2 minutos al día que tienes que tomarte para respirar. Poco a poco ves subiendo a las 5, pero hay que tomar acción, ¿no? Chicos, no sé si quieren dejar sus datos de contacto y cómo los pueden ayudar a mi audiencia. Por favor, cuéntenles ahí a la cámara.
Lo máximo. Qué alegría compartir con todos ustedes. Somos el Dr. Oscar, la Health Coach Daffy de Awake Society. Nos pueden encontrar en awake-society.com o en Instagram como @awake.sty, que es Society sin las vocales. Así que felices de contactar, de conectar, escríbanos con toda confianza, felices de conocerlos. Chicos, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. Un placer. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerda que en Más Casa Perú vas a encontrar las mejores soluciones para organizar tu hogar. Chao.